sé que comience. Ya. Listo, chicos. A ver, vamos a comenzar entonces. Esta es la sesión número 1 de endocrinología. En esta sesión vamos a hablar de lleno sobre diabetes mellitus, particularmente sobre las generalidades de las clasificaciones que da el ADA, epidemiología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, manejo farmacológico, no farmacológico y las complicaciones agudas. Ya, yo soy José Luis Paz y esta es la primera sesión para asesorías, asesoría por pares 2026, sesión de verano. Ya. El índice, vamos a ver sobre las generalidades de la diabetes, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento farmacológico y no farmacológico y las complicaciones agudas. Y también veremos algunas preguntas para que puedan resolver y evaluar su conocimiento. Ya. Primero, para comenzar, tenemos que definir qué es la diabetes mellitus. La definición que nos da la Asociación Americana de la Diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia crónica. Vamos a resaltarlo. Hiperglicemia crónica. Eso es lo más importante. Eso es característico de cualquier tipo de diabetes, porque tenemos una clasificación, ya sea tipo 1, tipo 2, estacional o por alguna otra causa. En todas siempre hay hiperglicemia crónica y no en todas, pero en la mayoría hay una alteración en la producción o la acción de la insulina. Ya como vemos en la tipo 2 está la resistencia de la insulina, pero en la tipo 1 está alterada la producción por el daño a los islotes de Langerhans y las células beta. Ahora, vamos a hablar por qué es importante estudiar la diabetes. Como mencioné, en la endocrinología muchas veces tratamos a veces pacientes sin síntomas. Y esto es lo que tenemos que hablar en la diabetes. Porque la diabetes se produce muchos años antes de que ya se diagnostique. Se dice que se diagnostica incluso 10 años tarde. 10 años tarde. Por lo tanto, podríamos haber prevenido las complicaciones que van a venir, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Eso vamos a hablar en la segunda sesión. Ya. Primero, es importante estudiarla porque al menos en América Latina se dice que casi el 10% de la población padece de diabetes. Y por lo tanto, yo creo que la mayoría que acá presentes han visto o conocen o tienen algún familiar que es diabético. Yo particularmente tengo familiares diabéticos, entonces es muy importante. Luego, existe un riesgo del 50% en familiares de primer grado. Quiere decir que si nosotros tenemos un familiar de primer grado, papá, mamá, hay el riesgo de que nosotros seamos diabéticos, desarrollamos la enfermedad. Eso es para el tipo 2. Luego, la diabetes es la primera causa de ceguera adquirida. Esto por la retinopatía diabética, que es una complicación crónica de la diabetes, que vamos a ver después. Es la primera causa de enfermedad renal crónica que requiere diálisis. Perdón por mi escritorio, estoy con el mouse. Ya. Primera causa de enfermedad renal crónica que va a llevar a diálisis. Si tú vas a un centro de diálisis y preguntas quiénes son diabéticos, la mayoría va a levantar la mano. Y es la primera causa de amputación por causa no traumática. O sea, no necesariamente por una lesión traumática. Ya. Y luego, ¿cuál es el gran problema de los diabéticos? ¿Por qué muere un paciente diabético? No es por la ceguera, no es por la enfermedad renal crónica, no es por la amputación. Bueno, por la enfermedad renal crónica puede ser, pero lo principal es por enfermedad coronaria, por aterosclerosis e infarto agudo de miocardio. Ya. Luego, la clasificación importante que nos da la ADA es la siguiente. Está la diabetes tipo 1, que es netamente autoinmune, y está la tipo 2, que es por resistencia a la insulina. Ya, por resistencia a la insulina. Luego tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es importante diferenciarla de, bueno, de las demás. ¿Por qué? Porque trae consecuencias tanto a la madre como al neonato. Entonces tenemos que saber diagnosticarla de manera correcta para hacer el tratamiento adecuado. La diabetes gestacional aparece en el segundo y tercer trimestre de embarazo y está mediada por una hormona producida por la placenta. Es el lactógeno placentario humano. Lactógeno placentario. Esta hormona altera el metabolismo de la madre
provocando que haya más resistencia a la insulina, a pesar de que haya una necesidad aumentada de glucosa en su organismo, ya que está dando nutrientes tanto para ella como para el bebé. Es importante también diferenciarla porque la madre no tiene que haber tenido un diagnóstico previo de diabetes. Si la paciente ya tiene un diagnóstico definido de diabetes tipo 2 y se embaraza, no decimos que es diabetes gestacional, decimos que es diabetes tipo 2. La diabetes gestacional es que una paciente que no haya tenido antes. Ya, está mediado por cambios hormonales en la mujer, como dije, por el lactógeno placentario humano, y se presenta más frecuentemente en madres añosas a mayores de 35 años. También está muy influenciado por la salud del padre y la calidad de los espermatozoides al momento de la concepción. Entonces, es muy importante la salud tanto de la madre como del padre antes de eh, concebir un hijo. Luego, tenemos causas específicas de diabetes en la clasificación. Voy a hacer un pequeño zoom. Ya. Causas específicas. Estas no son ni tipo 1 ni tipo 2. Hay dos importantes que tenemos que diferenciar, que es la diabetes MODY. ¿Y por qué se llama MODY? En verdad, MODY significa Mature Onset Diabetes in the Young. Esto en inglés sería diabetes en los jóvenes que inicia en la madurez. Pero a mí me gusta decir que es MO porque es monogénica. ¿Qué quiere decir? Que es por una alteración genética. Monogénica. Ojo, esto no quiere decir que el paciente no produzca nada de insulina como en la tipo 1. Tampoco los islotes de Langerhans, las células beta, no están dañadas, sino que eh, los genes de este paciente, nosotros sabemos que el gen es el plano de codificación de lo que produce, de las proteínas que uno produce, de las hormonas que uno produce, en este caso de la insulina, están alteradas. Hay 6 tipos de diabetes tipo MODY, y lo más importante que quiero que sepan es la tipo 2, MODY 2, en la cual está afectada la glucoquinasa. Glucoquinasa. Entonces, con esta enzima, el paciente que tiene diabetes tipo MODY no puede producir insulina de buena calidad y probablemente va a requerir tratamiento con antidiabéticos orales, no necesariamente con insulina de primeras. Ya. Y como dije, esta aparece en el adulto joven, entonces vamos a decir que sale antes de los 25 años. ¿Sí? Ya. Eso en cuanto a la diabetes tipo MODY. A ver, voy a borrarlo, ¿sí? Para escribir lo demás. Ya. Ya, esa es la diabetes monogénica. Luego está LADA. La diabetes tipo LADA sí es de carácter autoinmune. Autoinmune. Ya. Y entonces, ¿qué diferencia tiene la LADA de la tipo 1? La LADA también se le llama la 1.5. También es autoinmune, pero tiene la característica de que no aparece en pacientes tan jóvenes. La tipo 1, un segundito, está con mucho ruido fuera de mi casa. Ya está. Ya. Entonces, decía, la diabetes LADA es Late Adult Diabetes, no, Latent Autoimmune Diabetes in the Adult, que es diabetes autoinmune latente en el adulto, aparece más tardíamente, aparece en mayores de 25 años. Yo cuando leo LADA, también digo late adult. Late adult. Es para que se acuerden esto. Como les dije, la definición correcta, LADA significa latent autoimmune, latente autoinmune. Pero yo digo late adult porque sé que es en mayores de 25 años. Es una diabetes autoinmune que se presenta en un paciente más adulto. ¿Ya? Esto es no hereditaria, a diferencia de la tipo 1, que sí puede ser hereditaria, y probablemente sí va a requerir insulina de primeras. Ya. Esos son los dos tipos principales de las específicas, diabetes de características específicas. Y luego tenemos por enfermedades del páncreas exógeno. ¿Cómo?
Entonces, si se dañan las células del páncreas, particularmente de los islotes de Langerhans, las células beta, ya sea por un traumatismo o por una pancreatitis, por inflamación, por fibrosis quística, puede también causar diabetes, que puede ser transitoria, como una pancreatitis. La pancreatitis se puede curar, se puede tratar, por lo tanto puede revertir, ¿no? Ya. Pero dependiendo, pues. O sea, si fuera una pancreatitis necrótica, necrotizante, entonces probablemente no. O quizá un paciente trasplantado con cáncer de páncreas que haya tenido que recibir una cirugía, puede desarrollar diabetes. Ya, estos son por causa de enfermedad de páncreas exógeno. Luego, por causas endocrinológicas. ¿Qué enfermedades endocrinológicas tenemos que puedan causar diabetes? Está el síndrome de Cushing, está el feocromocitoma, está el glucagonoma. El glucagonoma es un tumor que secreta glucagón. El glucagón trabaja de manera contraria a la insulina. Si la insulina mete glucosa a las células, el glucagón va a hacer que salga al plasma. Glucagonoma, síndrome de Cushing e hipertiroidismo. Esas son las que pueden causar diabetes tipo 2. Bueno, diabetes en general. Ya, y finalmente por causas farmacológicas. ¿Qué fármacos tenemos que pueden causar diabetes? Están las tiazidas, están los antipsicóticos, ¿cuáles más estaban? Así, los anticonceptivos orales, anticonceptivos orales, mm, ya, y glucocorticoides. Ya, glucocorticoides. Claro, si el síndrome de Cushing te puede causar diabetes, por lo tanto, un síndrome de Cushing iatrogénico, como por glucocorticoides, también puede causarte una diabetes. Ya. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Vamos a explicar cómo es que se genera la enfermedad. Ya. En cuanto a la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos que esta es por anticuerpos. Hay anticuerpos anticélulas del islote de Langerhans, que también se le dice anti-ICA, que es anti-isle cell antibodies, o sea, en inglés. Ya. O también por anti-GAT65. Esos son los anticuerpos más conocidos y más frecuentes que se presentan en la diabetes tipo 1. Se presentan normalmente en pacientes menores de 20 años, pero requieren de un gatillo. ¿A qué se refiere con un gatillo? Usualmente, para que se genere la reacción autoinmune, para que aparezcan esos anticuerpos, tiene que haber un evento que libere más anticuerpos. Entonces, ¿qué pensamos? En una infección. Usualmente se le vincula a tres tipos de infecciones. Puede ser por el virus Coxsackie, perdón si lo escribo horrible, Coxsackie, eh, por las paperas, el virus de la parotiditis, paperas, y por el citomegalovirus. Ya. Por esos tres principalmente. Esos son los que están más asociados, el gatillo, que da inicio a la cascada de anticuerpos que poco a poco va a dañar las células de los islotes de Langerhans. Entonces, en este cuadro tenemos lo siguiente. Hay un gatillo ambiental, que es por virus, por estrés, etc. Ojo, esto pasa en muchas enfermedades autoinmunes. Esto lo vamos a ver también en, ¿cómo se llama esto? En hipotiroidismo por enfermedad de Hashimoto. Ya. Entonces, aquí se activa el gatillo. Acá está el tiempo en años o meses, dependiendo de cada individuo. Hay chicos que pueden presentarlo hasta los 10 años o desde muy jóvenes se presenta el virus, se enferman y ya comienzan a aparecer los anticuerpos. Y poco a poco la función de las células, la masa de las células va a morir. Van a comenzar a morir esas células y va a disminuir su función. Entonces, poco a poco va a estar menos y menos insulina. Aparecen los anticuerpos, inician los síntomas, poliuria, polifagia, las cuatro P's, poliuria, polifagia, eh, polidipsia y pérdida de peso. Ya, inicia los síntomas y va a llevar a la cetoacidosis. El paciente con diabetes tipo 1 está más asociado, más frecuentemente va a ir a emergencias por una crisis cetoacidótica. Ya. Acá están nuestras células de los islotes. Hay células alfa, las cuales secretan glucagón. Las células beta, las más importantes, que secretan insulina.
células delta que secretan somatostatina, capilares que dan nutrición a todo, y las células F que dan polipéptido pancreático. Ya, ahora lo más interesante y un poquito más complicado. Tenemos que entender que, perdón, ya, tenemos que entender que la diabetes tipo 2, estoy bien, ya, que la diabetes tipo 2, su fisiopatología no está dada por un solo evento como en la tipo 1, que es netamente por anticuerpos. Acá es un proceso complicado, crónico, en el cual están involucrados al menos 8 eventos importantes, que es el octeto ominoso al que se le llama. En esta fisiopatología están involucrados 8 procesos que van a reincidir en el aumento de la glucosa, en la hiperglucemia crónica y en la resistencia a la insulina. Ya, vamos a hablar principalmente de... Primero está el hígado. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes tipo 2? El organismo se confunde. ¿Por qué se confunde? Ya que la insulina ya no está abriendo la cerradura que debería abrir. Vamos a hacerlo acá. Digamos que acá tenemos un capilar, por acá está la insulina, y acá tenemos una célula. Normalmente, ¿qué pasa? La insulina va a su receptor, digamos que es su receptor, se coloca acá y abre la puerta. Abre una puerta que va a permitir el paso de potasio y de la glucosa. Entonces, la célula va a estar feliz. Vamos a dibujarla feliz a la célula. Ya. Porque la insulina es su trabajo. Lo hizo muy bien. Pero ¿qué pasa en un paciente diabético? Que ya lleva años comiendo mal, no haciendo ejercicio, que tiene factores de riesgo, que me olvidé de hablar. Los factores de riesgo de la diabetes, tener familiares que tengan diabetes, familiar, genético, sedentarismo, voy a ponerlo más acá, sedentarismo, hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad, y síndrome metabólico. Esos son los principales factores de riesgo que van a llevar a un paciente a tener diabetes tipo 2. Entonces, un paciente que tenga estos factores de riesgo va a comenzar a desarrollar resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa en la resistencia a la insulina? ¿Cómo se produce? Básicamente, el páncreas del paciente va a comenzar a compensar este exceso de glucosa en su sistema, ya que el paciente lleva un estilo de vida sedentario o por genética no metaboliza correctamente los ácidos grasos o consume muchos carbohidratos, etcétera. Por diferentes causas, el páncreas va a comenzar a compensar. Las células beta van a comenzar a secretar bastante insulina, pero eventualmente, eh, por otros metabolismos que vamos a hablar también, particularmente del tejido adiposo, este receptor que teníamos acá, el receptor de insulina, va a comenzar a funcionar mal. La insulina funciona como una llave. Esa llave va a abrir una puerta. Pero ¿qué pasa con la puerta? Digamos que el receptor, que es la puerta en este caso, se va a oxidar, va a dejar de funcionar, va a dejar de reconocer a la insulina. Esa es la resistencia a la insulina que va a ocurrir. Ya. Y ahora, ¿por qué se confunde el organismo? ¿Por qué el hígado va a comenzar a producir más glucosa? Que esto le llamamos gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Ya. Básicamente, las células van a dejar de recibir glucosa, porque ya dijimos, la insulina ya no hace bien su chamba. Llega a la puerta, se pone el receptor, pero no abre nada. Entonces, las células dejan de recibir glucosa. Entonces, el hígado va a decir, oye, ¿qué está pasando? Todas las células me están diciendo que necesitan glucosa, pero páncreas, ¿qué estás haciendo? Y el páncreas no hace nada. Ya es muy tarde. Bueno, en realidad sí, no es muy tarde nunca, pero ya. Eh, el hígado va a decir, ya, va a tener que comenzar a producir glucosa de diferentes medios. Sea como sea, necesito darle glucosa a todo el organismo. Y va a comenzar a producir más glucosa. Ya, ese es uno de los mecanismos. El hígado comienza a producir más glucosa. Luego, en el páncreas, ¿qué pasa? Las células alfa y las células beta, como dije, las células alfa producen glucagón. Y como el hígado ya está diciendo,
a todo el organismo, necesitamos producir más glucosa. Entonces el páncreas va a decir, perfecto, voy a producir más glucagón. Entonces aquí también aumenta la glucosa. Por otro lado, las células beta, ¿qué dicen por su parte? Yo estuve produciendo insulina todo este tiempo y sigo produciendo. Entonces, no, voy a seguir haciendo mi chamba, pero esa insulina ya es deficiente y las células beta ya se están, ya se están cansando, por decirlo de alguna manera. Entonces, está produciendo menos insulina. Por otro lado, hay disfunción de neurotransmisores, disminuyendo la grelina y la leptina. Grelina y la leptina. Los centros de saciedad en el cerebro están alterados, ya que el organismo sigue pidiendo más y más comida. Ahí viene la polifagia, que vamos a explicar después. Luego en el intestino está el efecto incretina. ¿Qué hacen las incretinas? Son el GLP, GLP-1 y el GIP. Es una comunicación directa entre el intestino y el páncreas. El intestino básicamente con las incretinas va y le dice al páncreas, oye, acaba de entrar carbohidratos y glucosa. Entonces, manda al torrente sanguíneo tu insulina, que yo mando al torrente sanguíneo mis carbohidratos y mi glucosa, y trabajamos juntos. Eso es lo que está diciendo el intestino. Entonces, el GLP-1 y el GIP van a aumentar la insulina y van a disminuir también la glucosa, lógicamente. Ya. Pero el efecto incretina va a disminuir. ¿Por qué? Porque el resto del cuerpo no tiene suficiente glucosa. Entonces, no queremos que baje la glucosa. Por lo tanto, el efecto incretina va a disminuir. Luego, en el riñón, ¿qué pasa? Como ya dijimos, el organismo está confundido, quiere incrementar la glucosa. Los riñones tienen un cotransportador muy importante, el cotransportador sodio-glucosa, el SGLT2. Este se encuentra en el túbulo contorneo proximal y reabsorbe hasta un 90% de la glucosa que se filtra en los riñones. Normalmente en la orina no debería de haber nada de glucosa porque tanto el cotransportador 2 y el cotransportador 1 reabsorben el 100% de la glucosa en los riñones. Ya. Entonces, va a aumentar la reabsorción de glucosa porque está circulando mucha más glucosa en el sistema y nuestro organismo requiere más glucosa por la falta de insulina. Entonces, acá también va a aumentar la glucosa. Luego, en el tejido adiposo, ¿qué pasa en el tejido adiposo? Va a ocurrir un evento de lipólisis, ya que el hígado está tan desesperado y le está diciendo a todos que chambeen, que produzca más glucosa, mediante el mecanismo de lipólisis se va a generar también glucosa, pero ¿cómo? Mediante ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a transformarse en glucosa a costa de, eh, a costa de producir cuerpos cetónicos. Entonces va a producir cetonas. Hay otra cosa importante de los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos, mi gata, los ácidos grasos libres van a secretar hormonas y citoquinas, ya que se presentan en exceso en el organismo y están degradándose constantemente. Van a producir factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, y van a producir interleuquina 6. Esta es la famosa lipotoxicidad. Hay tanta grasa y se está degradando tan rápidamente que va a generar los factores inflamatorios. Es por eso que se dice que el paciente diabético está inflamado de manera crónica, por la lipotoxicidad. No hagas eso, ¿verdad? Ya. Y luego también tenemos otra hormona que se produce por estos ácidos grasos, que es la resistina. ¿Dónde lo pongo? No hay espacio. Me lo voy a borrar esto, ¿sí? Está acá. Ya. Otra hormona que es la resistina. Y bueno, lógicamente, resistina, ¿qué hace? Aumenta la resistencia a la insulina. Y por último, el músculo esquelético va a captar menos glucosa, por este mismo mecanismo que les mencioné de acá, de la resistencia a la insulina por el receptor. Ya. Entonces, ese es el octeto minoso. ¿Por qué es importante reconocer toda esta fisiopatología, que es un poquito tediosa?
porque el tratamiento que vamos a dar va a ir dirigido a todo esto que hemos hablado. O sea, es muy específico. Este datito acá de potasio que les he dado es muy importante. Eh, las incretinas también tienen tratamiento directo. La mayoría de cosas que he mencionado acá tienen un tratamiento, un fármaco específico que va a interactuar con el objeto ominoso, ¿sí? Entonces, por eso es importante reconocer cada uno de esos pasos. Y puede que en el examen les vayan a preguntar, eh, no sé, ¿dónde se reabsorbe la glucosa a nivel renal? Es el con reporte SGLT2. ¿Qué fármaco interactúa ahí? Es una glifosina, ya, y así. Creo que es la empaglifosina, es un inhibidor de SGLT2. Ya. Lo vamos a ver después, en algún ratito. Voy a abrir la puerta a mi gata. Ya, sigamos. Acá hay una tabla de su PPT que habla de cómo progresa la diabetes tipo 2. Vamos a ir paso a paso. Primero, ¿cómo se produce la insulina resistencia? Ya hablamos de cómo se producía. Y acá, cómo va progresando. Poco a poco va aumentando. Y ya se hace constante. Poco a poco los receptores de insulina se van degradando, se van haciendo irreconocibles y ya no van a trabajar como deben. Luego, la producción hepática de glucosa poco a poco va a ir aumentando. Conforme vaya a reduciendo los niveles de insulina, la glucosa hepática va a ir aumentando. Luego, los niveles de insulina, en un inicio van a tratar de compensar el aumento de glucosa que va a estar de manera crónica en el sistema de un paciente diabético. Si se dan cuenta, va en aumento hasta que el paciente llega a un diagnóstico de diabetes. Luego va disminuyendo la insulina. ¿Por qué? Porque, como dijimos, todo el organismo está confundido. Entonces, las células beta van a dejar de trabajar de manera correcta. ¿Por qué? Porque se van cansando. Aquí está, la función de célula beta va constantemente en descenso. Poco a poco se van cansando y dejan de trabajar. La glucosa postprandial en un inicio no aumenta tanto. Miren, el tiempo es de 4 a 7 años. En un inicio no aumenta tanto hasta que llega el diagnóstico de diabetes. Ya la resistencia se volvió mucha y la insulina va a disminuir mucho, mucho más y la glucosa va a ir en aumento constante. Y la glucosa en ayuno igual, como no hay insulina se mantiene. Todos van en aumento. Y si se dan cuenta, acá hay complicaciones crónicas de la diabetes. El desarrollo de complicaciones microvasculares y macrovasculares, que se va a ver después, las cuales van incluso años antes de que ya haya comenzado antes de que el paciente haya tenido ya el diagnóstico de diabetes. Como dijimos, el diagnóstico llega muy tarde siempre. Y nosotros tenemos que enfocarnos acá. Tenemos que pensar en un paciente de, no sé, mayor de 45 años o mayor de 35 años, que tenga factores de riesgo, que tenga familia, que sea obeso o que tenga sobrepeso, etcétera. Y tenemos que ya pensar en hacer un diagnóstico temprano y comenzar un tratamiento con un poco de suerte, que solo sea metformina y dieta y ejercicios. Ya. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Perdón, sé que he hablado bastante. Chicos, sí se ve la pantalla de lo que escribo, ¿no? Aló. Sí Ya, se bueno. puede ver, todo claro. Ya, está bien, gracias. Ya, pues seguiremos. En cuanto al diagnóstico, primero vamos a hablar de la clínica. La clínica típica. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Vamos a explicar cada una de estas. Y vamos a remontarnos a fisiología. Si bien recuerdan, hay una osmolaridad que es característica de nuestro plasma. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? ¿Se acuerdan? Se mide, mejor no lo pongo así, mejor lo pongo, es miliosmoles. Ya. La osmolaridad es la concentración de un soluto en un solvente. La osmolaridad normal en el ser humano, en el plasma humano, es entre 280 y 300 más menos 10. Ya, esa es la osmolaridad normal. Entonces, ¿qué pasa en un paciente diabético? ¿Ustedes qué creen que es la glucosa? ¿Soluto o solvente? Es un soluto. Entonces,
Recordar también la fórmula de la osmolaridad. Osmolaridad es igual a 2 veces sodio más la glucosa entre 18, y algunos le ponen más la urea entre, creo que era 6. Ya. Entonces, la glucosa juega un factor muy importante en la osmolaridad. Por eso una complicación aguda de la diabetes es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Bueno, en todo caso, la glucosa va a aumentar la osmolaridad. ¿Y qué pasa cuando aumenta la osmolaridad en el plasma? Ya, vamos a hacer nuestro diagrama de Tarrow-Janet. Ya, tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. Ahora mismo en el extracelular va a haber más osmolaridad. Va a estar por acá. Ya, ¿y qué pasa cuando hay mucho soluto? Va a querer jalar solvente de acá. Entonces va a jalar volumen de acá. Por lo tanto, nuestras células se van a deshidratar. Y nuestro cerebro va a decir, va a reconocer esto y va a decir, oye, toma más agua y te va a dar sed. Entonces de ahí viene la poliuria. No, no, me equivoco. De ahí viene la polidipsia. Ya. Polidipsia es ganas de tomar mucha agua, o sea, mucha sed. Y poliuria es que orina mucho. Ya. Pero van de la mano. Entonces, en el líquido extracelular hay más volumen. A nivel de nuestra vasculatura va a comenzar a haber más volumen. Por lo tanto, nuestros riñones van a comenzar a filtrar más. Ya. De ahí viene la poliuria. Como el riñón filtra más, va a tener que orinar más, porque ese exceso de volumen en el extracelular tenemos que eliminarlo de alguna manera, porque va a aumentar la presión. Entonces, no queremos eso. El riñón va a comenzar a filtrar más. Ahí viene la poliuria. Y también, por eso, por el exceso de glucosa que se va a filtrar, va a venir otra cosa, que es la glucosuria. Glucosuria. Ya. Ojo. Y entonces, ¿qué pasa con el cotransportador SGLT2 y el 1? ¿No se supone que no debería haber glucosa en la orina? Esos cotransportadores se saturan. Hay tanta glucosa en la orina, tanta glucosa se ha filtrado, que el cotransportador se satura y entonces comienza a orinar glucosa. ¿Sí? Ahí va la poliuria, la glucosuria, pues ya está explicado. Y ahora, ¿por qué viene la polifagia? Eh, Como dijimos, por la resistencia a la insulina, por falta de función de la insulina, no va a ingresar suficiente glucosa al miocito o a diferentes células que necesitan de glucosa para su función, prácticamente todas. Entonces, va a faltar energía. El cerebro va a sentir esto y, como dijimos, la grelina y la leptina están inhibidas. El paciente nunca se va a sentir saciado, va a querer comer más comida. Tiene más hambre. Ya, de ahí viene la polifagia. Y la pérdida de peso, ¿cuál es el mecanismo? Es por la lipólisis. Ya hablamos del mecanismo de los ácidos grasos. El paciente necesita glucosa, la va a sacar de cualquier lado. Va a comenzar, perdón, a hacer lipólisis y va a perder peso. Luego, otras cosas con las que puede llegar un paciente con diabetes, con candidiasis genital, vulvovaginitis candidiásica o balanitis candidiásica. Y complicaciones agudas o complicaciones crónicas. Esto es lo más triste, que muchos pacientes ya llegan con clínica y ya en este momento ya es bastante tarde, ya viene con problemas. Por lo tanto, al momento del diagnóstico ya tenemos que comenzar a pensar en una complicación crónica que tenga el paciente, ya sea retinopatía diabética, nefropatía diabética, de repente alguna macroangiopatía, pie diabético, neuropatía diabética, etc. Ya. Y complicaciones agudas, también es lo más frecuente que el paciente se diagnostique en emergencias con diabetes. Llega con una glucosa de 300 al azar o una glucosa de 600 al azar y ahí comenzamos a pensar en nuestros diferenciales. Ya, esa es las complicaciones agudas. Ya, ahora, vamos a hablar de los laboratorios. El diagnóstico es estrictamente laboratorial. Ya, la glucosa normalmente debería ser menor a 100. Mayor a 100, no está acá. Ya, mejor lo explico acá. Ya, normalmente la glucosa en ayuno debería ser menor a 100. La glucosa 2 horas post test de tolerancia oral a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa se hace con glucosa. ¿Glucosa? Ah, ya. Es glucosa anhidra
75 gramos. No, creo que a miligramos. Ya, 75 miligramos de glucosa anhidra se le da al paciente y 2 horas después se le hace una prueba de glucosa en laboratorio y ahí vemos qué tanto está funcionando la insulina, ¿no? Ya. Y la hemoglobina A1C, que es la más importante al menos para los controles del paciente. Estos son los valores normales que tenemos que conocer para diagnosticar la diabetes. En rangos de prediabetes, bueno, la prediabetes, lo importante que se acuerden es que son los valores intermedios entre el diagnóstico positivo y lo normal. Así que vamos a tratar eso, vamos directamente a la diabetes. Mayor o igual a 126 en glucosa en ayunas es diagnóstico de diabetes. Y mayor o igual a 200, tanto en test de tolerancia oral como una glucosa al azar, o sea, puede ser postprandial, mayor o igual a 200 significa que el paciente tiene diabetes. Y en la hemoglobina A1C, que es la hemoglobina asociada a la glucosa, es mayor o igual a 6.5%. Ojo, no es con una sola toma. Usualmente tenemos que hacer 2 tomas como mínimo. Vamos a hablar del algoritmo diagnóstico. Antes, quiero explicar este cuadrito. Ya. La glucosa en ayunas, como dijimos, 126. Esta es más usada en el screening. Usualmente, en todos los hospitales, en todas las postas, hay glucosa en ayunas. Por lo tanto, en nuestro país es lo que más se utiliza para el diagnóstico. En caso no la tengamos o en caso tengamos dudas, se utiliza el test de tolerancia a la glucosa o hemoglobina A1C o la glucosa al azar. Luego tenemos la hemoglobina glicosilada, ya dijimos 6.5. Es para controles. Los controles que se hacen son cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cada 3 meses la hemoglobina cambia, pues. Ya. Luego tenemos la glucosa al azar, mayor o igual a 200, más se utiliza en emergencias, porque claro, un paciente de emergencias no siempre llega en ayunas, por lo tanto, la glucosa que le vamos a tomar probablemente sea una glucosa al azar, no en ayunas, y bueno, y también esta se utiliza en pacientes con síntomas sugestivos. Ahora vamos a hablar de eso. Y el test de tolerancia, bueno, ya expliqué cómo. Ya. Ahora sí, vamos al algoritmo diagnóstico. Lo voy a dibujar acá. Ya. Primero, ¿a qué pacientes les vamos a hacer la prueba? En caso no tengan nada de clínica ni nada, un paciente mayor de 45 años, aunque ahora recomiendan 35 incluso. Vamos a ponerle 35. Ya. Mayor de 35 años con factores de riesgo, que ya habíamos mencionado. Obesidad, incluso sobrepeso, que tenga familiares. Un paciente que llegue asintomático al consultorio y quiera descartarse diabetes y sea mayor de 35 años. Eso es importante. Porque no le vas a pedir test a alguien que es muy joven, pues no vas a encontrar nada y vas a desperdiciar recursos. Ya, es importante en salud pública. Ya, entonces, paciente mayor de 35 años que tenga clínica sugestiva o no necesariamente, pero que tenga factores de riesgo y tú lo veas gordito, le vas a hacer una prueba. Ya. Más frecuentemente le vas a hacer una glucosa en ayunas. Glucosa ayuna. Ya. Y digamos que esta te sale positivo. Te salió, no sé, 130. Ya. Entonces tú dices, ¿tiene diabetes? No. Como mínimo, siempre se hace 2 test. En el segundo te sale, no sé, 140. Ya, los dos son positivos para diabetes, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Este paciente es diabético. Entonces, ya luego evalúas qué factores de riesgo tiene, no sé, de repente es cardiópata, entonces le vamos a dar doble tratamiento, o de repente tiene una dislipidemia, ahí en su laboratorio también le hubieras pedido su LDL, HDL, sus triglicéridos, colesterol total, etcétera. Ya, entonces, dependiendo de eso, tú decides la terapia. Ya, pero hasta ahora estamos en diagnóstico. Ya, sigamos ahora. ¿Qué pasaría si en el segundo test nos dice que tiene 90? Entonces entramos en duda, ¿no? Porque este no es diabético. O sea, el primero me salió que sí es diabético, el segundo me sale que no es diabético. Entonces, ¿qué hago? Le hacemos un tercer test. Y el tercer test ya es para descartar, yo quiero estar 100% seguro de que este paciente tiene diabetes. Entonces tengo que ponerlo en un entorno que yo controle. ¿Y qué entorno yo controlo? El test de tolerancia oral a la glucosa. Ya, ahí le hacemos ese y si nos sale positivo, ya, 100% positivo. Si nos sale negativo, 100% es negativo. Ya. Ese es el algoritmo en un paciente normal que llega por consultorio. Ya, vamos a borrarlo.
No, se demora mucho. Ah, ya lo voy a dejar al lado. Ya. ¿Cuál es el segundo escenario? Entonces, ¿para qué pediríamos, no sé, una glucosa al azar? Ya, digamos que tenemos un paciente que tiene las 4 Ps o que tenga una crisis aguda. Ya. Digamos que, no sé, llega un paciente a la emergencia y está con las 4 Ps, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y aparte, no sé, está con náuseas, vómitos, está agitado, llega así a la emergencia. Tú le haces, no sé, tú lo primero que piensas, puede ser una cetosis diabética. Entonces, le pides sus exámenes y tal, y ahí le vas a pedir dentro de tus exámenes que le vas a pedir, tu plan de trabajo va a estar una glucosa al azar. Si esa glucosa te sale mayor o igual a 200, ya, automáticamente es diabético. No le haces dos test, le haces uno. Pero necesariamente tiene que cumplir estos criterios. Que tenga las 4 Ps o que tenga una crisis aguda. Cualquiera de las dos. Mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y este paciente es diabético. Ya. Eso es en cuanto al apartado diagnóstico. ¿Alguna duda ahí, chicos? Ya. Voy a continuar, ¿sí? Ya. En cuanto a tratamiento farmacológico, tenemos lo siguiente. Están las insulinas y están los antidiabéticos orales. Vamos a comenzar con la insulina primero, ¿sí? Ya. En cuanto a los tipos de insulina que tenemos que conocer, están los prandiales, que son, ya puede ser poco antes, esa se inyecta de manera, todo se inyecta de manera subcutánea, excepto una que se utiliza en emergencia de manera endovenosa. Ya, subcutáneo todo. Ya. Los prandiales se utilizan minutos antes de comer o ni bien terminas de comer. Están las ultra rápidas, que son el Aspart, el Lispro, que son fáciles de recordar los nombres. No sé, Lispro me suena algo rápido, así que es ultra rápido. Ya, inicio de acción es bastante rápido, como se dan cuenta, 5 o 15 minutos. Llega al pico máximo en 1 o 2 horas y dura 3 a 5 horas. Algunos esquemas de tratamiento para pacientes de difícil control pueden utilizar una ultra rápida 3 veces al día, después de cada comida o antes de cada comida. Ya, luego está la regular cristalina, que esta es la que se utiliza de manera endovenosa en emergencias. Dura 30 a 60 minutos, 2 a 4 horas de pico máximo y dura 4 a 6 horas. Ya. Esta se utiliza en emergencia. ¿Y cómo se utiliza? Es 0,1 unidades internacionales por kilogramo por hora. Y te baja alrededor de 50 miligramos por decilitro de glucosa cada hora. ¿Sí? Ahí, es 0,1 unidades internacionales. Ya. Esa es la insulina regular o cristalina. ¿Sí? Luego, tenemos las insulinas basales. Está la intermedia, que es la insulina NPH, la más utilizada, la que tenemos en nuestro sistema de salud. Pues, soy gatito. Ya. Eh, Tiene un inicio de acción 1 a 3 horas, pico máximo 4 a 10 horas y dura de 12 a 16 horas. Luego están las prolongadas y las ultra prolongadas. Aquí está la glargina, que es la más conocida, de U100. También hay glargina de U300, que es la ultra prolongada, que esta te dura todo el día. Pero lo importante de estas es que controlan ¿cómo decirlo? La gluconeogénesis del hígado a lo largo de todo el día, para mantener la glucosa a niveles normales, a lo largo de todo el día. Y bueno, lo mejor de la insulina, lo que tenemos que desear en la insulina, es que el paciente se inyecte la menor cantidad de veces posible. Porque, a ver, tenemos 3 casos en los que se utiliza. Paciente con diabetes mellitus tipo 1. El tipo 1 siempre, siempre es insulino dependiente. ¿Por qué? Porque sus células de beta del de Langerhans ya no funcionan. Él no tiene esperanza de producir insulina. Luego, paciente con diabetes tipo 2 que tenga una hemoglobina A1C mayor a 10%, en él sí o sí vamos a comenzar de primeras con insulina o que su glucosa al diagnóstico sea mayor o igual a 300. Y en el último caso, una crisis. Una crisis sanguínea. Ya.
Esos son los tres casos en los que utilizamos insulina, sí o sí. Ya. Y lo que queremos es que el paciente se inyecte la menor cantidad de veces posibles. Entonces, para el diabético tipo 1 y para el diabético tipo 2, más frecuentemente vamos a dar una insulina basal. ¿Ya? ¿Sí? Ya, listo. Luego tenemos los siguientes fármacos, que son los antidiabéticos orales. Ya. Acá vamos a regresar a lo que vimos en la fisiopatología. Tenemos las biguanidas. Las biguanidas actúan en el hígado, en la producción de glucosa en el hígado. Van a reducir la producción hepática de glucosa. Acá actúan las biguanidas. Con el lento. Ya. A ver. Ya. ¿Y cuál es el tema con las biguanidas? Tiene beneficio de que es seguro, barato y bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Es el pilar del tratamiento. Siempre lo primero, si tienes un paciente diabético tipo 2 de recién diagnóstico, o incluso otros tipos de diabetes, no sé, el ADA o el MODI, puedes comenzar con la metformina por sí sola, siempre y cuando no haya más factores de riesgo como enfermedad renal crónica, etcétera. Ya. ¿Cuál es la reacción alérgica, reacción adversa medicamentosa? Principal, el déficit de B12. Ya en pacientes crónicos, más de 10 años con diabetes, que consumen metformina a lo largo de todos los años, va a comenzar a perder B12 y puede tener una anemia macrocítica, anemia por déficit de B12. Ya. Y otro, acidosis láctica, que es poco frecuente, pero es importante conocerlos. El déficit de B12 se puede suplementar. Hay doctores que recomiendan ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es bastante estudiado en Estados Unidos, pero acá en Perú no se habla tanto. Pero es un suplemento muy bueno ahí en Estados Unidos. Ya. Y las biguanías no tienen riesgo de hacer hipoglicemia. Pero hay uno importante bueno, dos importantes que hacen hipoglicemias. Uno es la insulina, lógicamente, y el otro son las sulfonilurias. ¿Qué vamos? Ya. Siguiente, las tiazolidinedionas, está la pioglitazona. Ya, más o menos para que se acuerden, tiazolidinedionas también tiene una Z, entonces glitazona también tiene una Z, ya, para que se acuerden, para que lo reconozcan. Ya. El mecanismo principal, sensibilidad a la insulina en el músculo. Entonces las tiazolidinedionas actúan acá. Ahí. Ahí. Ya. Y tiazo. Ya. Tiazo suena tieso. Tieso, el músculo está tieso. Ya. Ahí, para que quizás se acuerdan. Ya. También se puede utilizar el tratamiento para el hígado graso. La principal reacción, la reacción adversa es edema, hinchazón y aumento el riesgo de fracturas. Este es el problema con las diazolidinedionas. Inhibidores de SGLT tipo 2, estos actúan en el riñón, inhiben el cotransportador de SGLT, por lo tanto el riñón, el túbulo proximal ya no va a reabsorber tanta glucosa y en un inicio va a comenzar el paciente a orinar más glucosuria. Ya, estas son las glifosinas. Ahí está la empaglifosina, que es la más conocida, y la dapaglifosina. Ahí dice, eliminación de glucosa por la orina, por el riñón. Entonces acá van las ISGLT, tipo 2. Ya. Y el beneficio extra y más importante de estos es que da protección renal y cardíaca. Esto le podemos dar a un paciente con enfermedad renal crónica hasta cuarto grado. Hasta cuarto grado. Ya, cuarto grado de enfermedad renal crónica. O sea, hasta 30 de tasa de filtrado glomerular. Ya, menos de 15 ya no le damos. Entre 16 y 30 todavía le podemos dar un ISGLT2. Ya, siguiente. Eh, el principal evento adverso es infecciones urinarias o genitales, porque claro, no debe haber glucosa en la orina. Y la glucosa solamente jala infecciones, jala bacterias, jala virus. Ya, por lo tanto, esa es la... Los IDPP4. ¿Qué es el DPP4? Perdón. Ya. El DPP4 degrada las incretinas, por lo tanto, va a estar acá. Y DPP4.
Ya. Degrada el GLP y el GLP-1 y el GIP. Por lo tanto, si la inhibimos el DPP-4, va a haber más incretinas, por lo tanto va a haber más insulina. Entonces, ese es su efecto principal. Los fármacos, el principal es la linagliptina. La linagliptina tiene la capacidad de utilizarse en enfermedad renal crónica hasta quinto grado, o sea, incluso menos de 15 de tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene enfermedad renal crónica ya muy avanzada, podemos utilizar la linagliptina de manera segura. Y como dije, aumenta las incretinas. Ya. Usualmente no tiene efectos adversos. Lo más frecuente es un dolor articular, pero no suele avanzar más allá de eso. Luego están las sulfonilurias. Las sulfonilurias, la glicazida y la glimepirida, los dos comienzan con gli, aumentan la secreción de insulina en el páncreas. Por lo tanto, actúan acá, en estas dos sulfonilurias. Ya. Es muy potente bajando la glucosa y también pueden causar aumento de peso. Y la reacción más importante, que esto sí o sí tienen que recordar, sí es muy importante, las sulfonilurias tienen riesgo de hipoglucemia. Así que les ponen un caso en su examen. Paciente que tiene crisis hipoglucémica, refiere que no consume insulinas. ¿Cuál es el fármaco que más probablemente esté causando esta reacción? Una sulfoniluria, glicazida o glimepirida, alguna de esas. ¿Ya? No hay pierde ahí. Y bueno, como les dije, usualmente en un paciente que no tiene factores de riesgo, pero diagnosticado con diabetes, solo comenzamos con metformina, monoterapia. Y dependiendo no sé, tiene enfermedad cardiovascular, le ponemos un ISGLT, SGLT2, un inhibidor del SGLT2. No sé, tiene enfermedad renal crónica tipo 5, le ponemos linaglipida. Ya. Ya sí, dependiendo de lo que deseamos en el paciente. Hay otro antidiabético muy importante, pero es más caro, así que de repente acá en Perú no se vende mucho, pero es muy conocido, es el famoso Ozempic. Ozempic, esa es la marca en realidad. En realidad se llama semaglutida. Semaglutida. ¿Y qué hace esta semaglutida? Es un análogo de las incretinas, un antagonista, perdón, agonista de las incretinas. Es un análogo de GLP-1. Entonces, ¿qué va a hacer esta incretina? Va a aumentar la saciedad, va a aumentar la insulina y te va a ayudar a bajar de peso. El Ozempic es buenazo, al menos como te lo ven en Estados Unidos. Ustedes seguramente habrán visto, no sé, famosos, actrices, actores que han bajado así de peso de manera drástica. Quizás ha sido cirugía o quizás ha sido el Ozempic. Mucho hablan del Ozempic porque es caro. Así que ya, acuérdense, eso. Semaglutida es un GLP-1, también es un antidiabético oral. No lo menciono acá porque, bueno, pero sí, al menos en nuestra sociedad no está muy presente, pero sí, sí es importante conocerlo. Ya, listo. Eso es en cuanto al tratamiento. ¿Alguna duda acá, chicos? Cualquier pregunta, algo que quieran añadir, algo que quieran decir, se durmieron, tienen sueño, ¿todo bien? Ya, gracias, Carla. Ya, pues, continuaremos. Ya. En cuanto a complicaciones agudas, tenemos tres importantes. Vamos a comenzar por la más sencilla, la cual no tiene mucha magia, hipoglicemia. La hipoglicemia no solo se presenta en pacientes diabéticos, tan solo el año pasado se hizo muy popular, no sé por qué, personas sanas o que iban al gimnasio o que querían bajar de peso, que comienzan a utilizar metformina o comienzan a inyectarse incluso insulina. Y bueno, con la metformina no pasa nada, pero con la insulina sí. Que yo qué sé, un coach de gimnasio le recomendó o una amiga le recomendó y lamentablemente no está bien regulado en nuestro país, así que tienen acceso a eso. Entonces, crisis hipoglicémica en un paciente no diabético, tristemente. Bueno, ustedes saben cómo es la sociedad hoy en día. Entonces, hay grados también de gravedad. Creo que sí, lo puse. Ya.
Hipoglicemia, caracterizada por una glucosa menor o igual a 70 miligramos por decilitro, menor solo, y que tenga una clínica sugestiva necesariamente, porque un paciente puede tener una glucosa menor a 70 y puede no tener ningún síntoma, entonces está bien, pero tiene que tener clínica. Y ahí hablamos de la triada de Whipple. ¿Qué es la triada de Whipple en hipoglicemia? Es que tenga glucosa menor a 70, que tenga clínica sugestiva y que revierte al consumo de carbohidratos o glucosa. Ya, esa es la triada de Whipple. Glucosa menor a 70, clínica sugestiva y el triada de Whipple. ¿Y cuál es la clínica? Hay síntomas autonómicos y hay síntomas neuroglucopénicos. Los autonómicos, por el sistema nervioso simpático, mediado por adrenalina, noradrenalina, el paciente va a estar muy alerta, va a estar muy ansioso, va a presentar taquicardia, hambre, diaforesis, ansiedad. Síntomas de alerta. Se está activando su sistema de lucha o huida, el sistema nervioso simpático. Ya. Y luego están neuroglucopénicos. Confusión, mareo, somnolencia, convulsiones o coma ya en un estado muy grave. Si el paciente tiene convulsiones o coma, automáticamente se dice que es muy grave y ahí cambia el manejo. Ahora vamos a ver. Dependiendo de la gravedad, cambia el manejo. En nivel 1 es leve, tiene glucosa mayor o igual a 54 o hasta 70, menor de 70. Ya, y entonces, ¿qué acción vamos a tomar? El paciente, si es leve, usualmente va a estar despierto, probablemente esté diaforético, ansioso, pero todavía va a moverse. De repente está confuso, pero todavía puede moverse, todavía puede consumir algo por la boca. Entonces, podemos darle 15 gramos de azúcar. A veces quizás habrán visto que le dan su gaseosa, que le dan no sé, sus galletas o algo, y habla la regla de 15. Se le da primero 15 gramos de cualquier azúcar, cualquier carbohidrato, y esperamos 15 minutos. Y si no mejora, se vuelve a repetir. Ya, pero si empeora, ya hablamos en un nivel 2 moderado, probablemente esté menor de 54. Y en este caso, el paciente probablemente ya no pueda comer por su cuenta. Entonces, acá pensamos en darle glucagón o dextrosa 33%. Ya. Y en nivel 3 muy grave, igual, lo mismo. Solo que en este paciente ya está en coma. Coma o convulsión. Ya. Ahí glucagón o dextrosa 33%. Ya, listo. Esa es la hipoglicemia. Es bastante sencillo, es más directo. Ya. Y acá viene lo interesante. Ya. La cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se caracteriza por tres cositas importantes. La glucosa puede estar mayor a 200, necesariamente tiene que estar mayor a 250, pero no supera los 600. No supera 600. Ya. Y hay una alteración del pH necesariamente menor a 7.3. Y más frecuentemente se presenta en diabetes tipo 1, porque acá hay un déficit completo de insulina. Entonces la glucosa va a estar bien aumentada. Ya. O sea, si les llega un paciente, probablemente menor de edad, un paciente pediátrico, que tiene estas características, tiene síntomas que ahora vamos a ver, van a pensar probablemente que es diabetes tipo 1. Ya. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se produce esta enfermedad? Esta baja de insulina va como ya vimos, que se produzca glucosa por otras vías, por lipólisis, por gluconeogénesis, por glucogenólisis, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la lipólisis? Como ya hemos mencionado, estos ácidos grasos, para que se transformen en glucosa, van a generar un producto que son los cuerpos cetónicos. Y ahí está. Los cuerpos cetónicos se van a almacenar tanto en orina como en plasma y van a comenzar a circular. Y esos cuerpos cetónicos son ácidos, por lo tanto va a causar una alteración en el pH. Esta alteración en el pH se va a tener que compensar. ¿Con qué se compensa? Con cambios tanto a nivel pulmonar como a nivel renal. Ya, los están medio feos, pero bueno. Ya, a nivel renal sabemos que tenemos el bicarbonato, que en este caso va a estar disminuido por el exceso de cuerpos cetónicos, va a estar menor a 18, y el CO2. En el caso del paciente con cetoacidosis diabética, va a presentar una respiración muy típica, que es la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración así. Es, ah, es una taquipnia muy exacerbada. Está tratando de eliminar todo el CO2 posible para compensar la acidosis. Ya, entonces va a querer eliminar CO2. Por eso se produce la respiración de Kussmaul.
El paciente va a estar en estupor, va a tener náuseas, posiblemente vómito, dolor abdominal y, lo más importante, deshidratación. Como ya mencioné, la glucosa, el exceso de glucosa de manera crónica va a generar una deshidratación osmótica. ¿Por qué? Porque hay un exceso de soluto en el solvente, que es el extracelular, y va a jalar agua del intracelular, causando deshidratación. Ya. Y luego, ¿cómo es el tratamiento? Si el paciente está deshidratado, lo primero que vamos a hacer es hidratarlo. ¿Cómo hacemos? Con solución salina, con suero, 0,9% cloruro de sodio. Primero se le da 500 mililitros en la primera hora. Luego, potasio. ¿Por qué hablamos del potasio en este caso? Los pacientes que consumen insulina de manera crónica o diabéticos, la insulina lo que hace es jalar potasio al interior de la célula. Y el potasio es importante que circule también a nivel extracelular. El potasio que cuantificamos, que debe estar mayor a 5,5, no, era 5,2 era. Ya. Que tiene que estar mayor a 5,2. Tenemos que, si no está en el rango normal, tenemos que restituirlo antes de dar insulina, porque si damos insulina vamos a comenzar a perder potasio en el plasma, lo cual puede llevarte a una arritmia potencialmente mortal. ¿Ya? Entonces se da potasio. El potasio se da en 20 a 40, dependiendo del valor que tengamos inicialmente, 20 a 40 mil equivalentes. Era por kilo por hora, creo. Kilo por hora. Por kilo por hora. Hasta que llegamos a una corrección mayor a 5,2, ¿sí? Ya. Ay, me olvidé de mencionar algo atrás. Ya, termino esto y menciono. Ya. También se da insulina, y lógicamente, si la glucosa está muy aumentada, tenemos que dar insulina endovenosa, insulina cristalina, sea 0,1 unidades por kilogramo por hora. También dependiendo de cómo esté el potasio. Si el potasio está muy bajo, no iniciamos la insulina. Si está menor, lo voy a poner acá, menor a 3,3, no comenzamos insulina hasta que restituye ese potasio en un valor mayor a 3,3, que está entre 3,3 y 5,2. Si está entre esos valores, podemos iniciar insulina incluso 0,05 unidades, ¿ya? Luego, dextrosa. ¿Por qué damos dextrosa? ¿Eso no sería contraproducente? No. La dextrosa se da cuando se llega la glucosa a 250 miligramos por decilitro. ¿Por qué se hace esto? Uno, porque queremos evitar que se convierta a una hipoglicemia, porque está ese riesgo siempre. Entonces, comenzamos a hacer un balance. Seguimos transponiendo insulina y si llega hasta 200 de glucosa, incluso ya podemos quitar la insulina del todo y ya quitar la dextrosa también, pero con cuidado siempre. Ya. Y el bicarbonato. Bicarbonato se da solo en algunos casos, que es en este caso exclusivo con el pH esté menor a 6,9. ¿Sí? Ya. Ese es el estándar de tratamiento para una cetocidosis diabética. Ya. Hidratación, potasio, insulina, dextrosa para evitar la hipoglicemia y para prolongar el efecto de la insulina, para eliminar cuerpos cetónicos. Y bicarbonato solo en ese caso excepcional cuando la acidez sea demasiado grave. ¿Ya? Ya, una cosita que me olvidé de mencionar respecto a las metas del tratamiento. Hay una meta importante que, como les dije, cada que queremos hacer control de la diabetes, hacemos una hemoglobina A1C, tenemos que pedirla. Y para el paciente diabético, ¿cómo decimos que ya está bien tratado? Que está dentro de los rangos normales. Eh, Puede ser 7%. Cuando esté menor a 7%, ya decimos que este paciente está bien controlado y continuamos el tratamiento como siempre. De repente bajamos un poco la insulina, si se tiene cambios en su estilo de vida. Eso es parte del manejo no farmacológico, que cambios en el estilo de vida siempre. Eso vamos a hablar también en otra sesión, cuando hablemos de obesidad, dislipidemias y síndrome metabólico. Ahí vamos a profundizar más en eso, en las dietas, en el ejercicio, cómo se hace y tal. Ya, y otra cosa, la glucosa en ayunas tiene que estar entre 90 y 130. Esos son los rangos normales para un paciente diabético. Esto significa que está bien controlado, tiene que estar en esos rangos. Ya, ahora sí, perdón por la interrupción, seguimos con las complicaciones agudas. Ya, en el estado hiperosmolar, hiperglicémico,
La glucosa es mayor a 600. La glucosa, como ya les había mencionado, influye mucho en la osmolaridad plasmática en un paciente. Y acá también va a haber una clínica muy similar a la cetoacidosis diabética, pero va a estar mucho más marcada la deshidratación. La osmolaridad se va a ver principalmente afectada. ¿Cómo las diferenciamos? Simplemente por la osmolaridad o por el pH, o por las cetonas, los grupos cetónicos. O sea, lo que más caracteriza a la cetoacidosis, grupos cetónicos. Lo que más caracteriza al estado hipersmolar hiperglicémico, la osmolaridad. Sencillo. Ya. Y esto se presenta más frecuentemente en diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Ya dijimos qué pasa con la hiperglicemia crónica. Como hay mucho soluto en el plasma, va a jalar solvente del intracelular, deshidratando las células, causando la polidipsia. Entonces, deshidratación celular por osmosis y vamos a hablar de los pilares de tratamiento. Primero, rehidratación agresiva. En la cetosis diabética se da 500 mililitros cada hora. Acá se da 1 litro hasta 1.5 litros en la primera hora. Ya. Y bueno, esto por el déficit de agua, que es enorme. Se evalúa la osmolaridad. Ay, me olvidé algo detrás también. O sea, ya, sigamos. Se debe ajustar la solución salina hasta 0.45% si es que el sodio está normal. Sodio 135, 145. Si está normal, hay que tener cuidado de no aumentar mucho el sodio porque eso puede hacerle peor al paciente, lógicamente. El sodio influye mucho en la osmolaridad plasmática. No queremos que aumente, queremos que siga normal o incluso un poco bajo. Entonces tiene que estar, podemos dar una solución hipotónica para solucionar eso. Ya, para devolver el volumen al intracelular. Luego, potasio. También igualmente hay que tener cuidado porque acá vamos a dar insulina, entonces también hay que dar potasio. Pero pues, si está menor a 3.3, de nuevo, no comenzamos insulina. Primero se repone el potasio. Es potencialmente mortal. Ya, y finalmente la insulina. Infusión intravenosa de 0.05 o 0.1 unidades internacionales por kilo por hora. Ya. Y esto de prevención de trombosis, no, esto no sé por qué está. Y ya. Sí, ¿cuándo detenemos el tratamiento? Como ya decimos que el paciente ya está bien. En este caso, evaluamos la osmolaridad y evaluamos la glucosa. La glucosa tiene que estar menor a 200 y decimos que ya está bien tratado. Y la osmolaridad tiene que estar menor a 300. O sea, volver a la normalidad. Y decimos que ya está bien. Y en el caso de este paciente, en el estado hiperosmolar, voy a borrar esto. Uy, ya. En el estado hiperosmolar, la glucosa igual, menor a 200. El pH mayor a 7.3. Me equivoco, es menor. Ya. Mayor a 7.3. Y que ya no haya cuerpos cetónicos. No cetona. Y con eso ya se le puede dar el alta al paciente y ya decimos que está bien tratado. Ya. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya para pasar a las preguntas y terminar la sesión, chicos. ¿Alguna duda, algún aporte? De repente me equivoco en algo. ¿No? Ya, a ver, chicos. Traten de intervenir acá, por favor. Es importante que ustedes también participen. Así lo van a recordar mejor. Ya. Tenemos las siguientes preguntas. Comencemos por acá. ¿Qué examen de laboratorio solicitamos para valorar si un paciente con diabetes mellitus tras el tratamiento presenta un buen control glicémico? Ya, esta sí se la saben. Es fácil. La respuesta, díganla o escríbanla. A ver, Leslie. Sería la hemoglobina glicosilada. Claro. Hemoglobina glicosilada y como dijimos, para decir que está controlado, menor a 7%. Ya, la glucosuria, no, esto no se pide normalmente, salvo, eh, no sé, una cetosis diabética. Péptido C no tiene nada que ver. Insulina basal tampoco se pide normalmente. Glicemia basal tampoco. Ya, siguiente.
Aunque el glicemia al azar también tiene tiene un numerito ahí, pero es raro, o sea, no se pide número. Pero sí vi que tiene un numerito para saber si está controlado, pero bueno. Es que no en todos los hospitales hay hemoglobina glicosilada. Siguiente pregunta. Una mujer de 47 años acude a consulta con un resultado de glicemia en ayunas solicitado durante un examen de salud ocupacional en 128. Niega presentar molestias, no tiene antecedentes patológicos de importancia, sin embargo, su madre padece de diabetes tipo 2. Al examen físico, su peso es de 80 kilos, talla 1,60. Aquí directamente te da su IMC, acantosis nigricans en región cervical. ¿Cuál es la medida más adecuada para el manejo de esta paciente? Mira, ya tiene un valor de glucosa en rango de diabetes. A ver, ¿cuál creen que es la opción correcta? A ver, Kareli, dime. ¿Podría ser solicitar la hemoglobina glicosilada? Mm, ya, a ver, ¿alguna otra idea? Ya, no está ¿Se mal la idea. podría repetir la glicemia en ayunas? Ya, perfecto, Leslie. Sí, es repetir la glicemia en ayunas. Como hablamos del algoritmo diagnóstico, la hemoglobina glicosilada es más que nada para controles. O no sé, imagínate que tienes tu clínica privada, ya pues te sobras y dices, no, yo le pido hemoglobina glicosilada a todos, incluso para el diagnóstico. No, realmente no. En nuestro contexto nacional, en los hospitales donde hacemos prácticas y en los consultorios, se pide glicemia en ayunas 2 veces. Como les dije, para el diagnóstico normalmente es un paciente, como esta señora, que tiene, está en riesgo, es obesa, pues 31 de IMSI es obesidad, y ya tiene una prueba, se hacen 2 pruebas siempre. Para este caso de paciente se hacen 2 pruebas, mínimo. Y las 2 pruebas que se piden normalmente es la glicemia en ayunas. Entonces, ya si la segunda me da positivo, me da más de 126, automáticamente diríamos que esta paciente es diabética. No indicamos tratamiento con metformina porque no está diagnosticada, tenemos que diagnosticar primero. Tratamiento con glimepirida tampoco no tiene nada que ver. Glicemia postprandial tampoco. La glicemia postprandial no, pues, es una glicemia al azar. Se puede, digamos que el segundo, a ver, el primero me salió que es positivo. El segundo, digamos que me dice que es negativo. El tercero, ya pedimos el test de tolerancia oral a la glucosa. Test de tolerancia oral a la glucosa. Y si ese me da positivo, es positivo. Ya. Ese es el razonamiento detrás de cada uno. Y la hemoglobina glicosilada, de repente puede ser, no sé, digamos que en el laboratorio por alguna razón no tienen glicemia en ayunas, pero sí tienen hemoglobina glicosilada. Ya, pero es un caso muy raro, pues no creo que se haga. Ya. Siguiente. Mujer de 24 años ingresa a emergencia con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Al examen físico, somnolienta, presión arterial 160, frecuencia cardíaca 98, respiratoria 28, temperatura normal, IMC 18, sano, mucosas secas, exámenes de laboratorio, glucosa en 300, el sodio 136, el potasio en 4, eh, el AGA, su pH está en 7,18, está acidótica. Sí, sí. Eh, la presión parcial de CO2 está en 30 y el bicarbonato está en 14. El examen de orina presenta acetonas 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, chicos, sé que no me quieren decir porque es muy obvio. Ya, o sea, ¿Cetoacidosis diabética? claro. O sea, el dato clave es cetonas. No creo que en su examen les pongan así, pues es muy obvio. O sea, si te ponen cuerpos cetónicos, fijo es cetoacidosis diabética. Igualmente, si les ponen osmolaridad, no sé, más de 320, 330, algo así, va a ser un estado hiperosmolar hiperglicémico. Crisis adrenal no tiene nada que ver, esto es un caso de diabetes. Estado hiperosmolar hiperglicémico, ya les dije, va con esto. Tormenta tiroidea no va con esto, no va con la clínica que ya tiene. Estado mixto, no les hablé del estado mixto. Puede ser que tenga los dos, un estado hiperosmolar hiperglicémico, perdón,
a una cetosis diabética. Puede tener las dos. ¿Y cómo sabemos si tiene las dos? Simple, pedimos osmolaridad y cetonas. Ponte que tienen los dos. Entonces, es un estado mixto. Es así de simple. Y el tratamiento no cambia mucho tampoco. O sea, es igual insulina, hidratación, bastante hidratación, el potasio, ¿qué más era? La dextrosa al final para no pasarte. Y ¿había algo más? En este caso vamos a ver. Sí, pues insulina, dextrosa, potasio, hidratación. Ahí, está bien. Ya, vamos al siguiente. Última pregunta. ¿Cuál es la medida más adecuada para corregir una hipoglicemia aguda en un paciente que presenta compromiso del estado de conciencia? Ya, a ver, ¿alguna idea? Sería la C. La C. Sí, perfecto. Dextrosa endovenosa, 33%. Ya, este es solo de memoria. Y ya. Sí, pues, no, lo demás no tiene nada que ver. Ya. Entonces, en las fuentes, salió una guía hace unos días. Les voy a pasar el video, del cual también me guié para hacer el PPT. Ya. Y eso es todo, chicos. ¿Qué tal les ha parecido la sesión? Gracias por los aplausos. ¿Habrán escrito en el chat? Ah, sí, Rodrigo había escrito en el chat. Gracias, Rodrigo. Ya, voy a dejar de grabar ya, chicos. Y de ahí les paso el post-test.